vamos a recuperar algunas de las situaciones problemáticas de la práctica. Podríamos elegir el ejercicio número 4 de la página 2. En ese ejercicio habla de una colonia de ciervos que se introduce en una isla. La misma consigna nos da la función que describe cómo evoluciona la población de ciervos a lo largo del tiempo transcurrido, el tiempo medido en años. Entonces, lo que hay que hacer básicamente para poder avanzar en la resolución del problema es poder encontrar las raíces de la función, el máximo, la ordenada del origen, o sea, representar la función y a través de la representación hacer todo el análisis que nos va a permitir contestar las preguntas que vienen debajo. Entonces, como no se puede hacer factor común, o lo único que se podría hacer factor común es el coeficiente principal, pero no ayudaría mucho. No se puede hacer diferencia de cuadrados, no es un trinomio cuadrado perfecto, no se puede hacer factor común por grupos. Las posibilidades que quedan son dos básicamente, o el método de la resolvente o el teorema de Gauss. Convendría, en este caso, sería más rápido tal vez, hacer el método de la resolvente. Si ustedes calculan el método de la resolvente, van a hallar dos raíces, una menos 3 y otra 25. Además, teniendo en cuenta que la ordenada del origen es 75, que es una función cuadrática con coeficiente principal negativo, tienen que ir pensando en una función ramas hacia abajo. Entonces, con todos esos datos que ustedes tienen, construyan la función. Yo la representé en GeoGebra. Entonces, acá se puede ver cómo es la función, teniendo en cuenta que la raíz negativa, en este caso, como estamos hablando de tiempo, no la vamos a tomar porque no tiene interpretación. Entonces, en el instante inicial había 75 ciervos. A medida que fueron pasando los años, ¿sí? En la primera etapa, en los primeros 11 años, la población de ciervos fue aumentando. A los 11 años exactamente, se da la máxima población de ciervos en la isla. La máxima población de ciervos se calcula reemplazando el 11 en nuestra función original. 11 especializado en nuestra función original da un total de 196 ciervos. Esa es la máxima cantidad de ciervos que hubo en la isla alguna vez. De los 11 años en adelante, como se puede ver, la población va disminuyendo hasta que exactamente a los 25 años la población se extingue totalmente. Entonces, yendo a las respuestas, determina a partir de qué momento la cantidad de animales comenzó a disminuir. Bueno, a partir de los 11 años en adelante la población comienza a disminuir. ¿Cuál fue la máxima cantidad de ciervos que llegó a haber en la isla? Bueno, exactamente a los 11 años. A los 11 años hay un total de 196, hubo un total de 196 ciervos. Y pregunta si en algún momento se extingue la población. ¿En qué momento? Exactamente a los 25 años. De la misma manera que se resolvió el ejercicio número 4, ustedes debían hacer el número 5. Piénsenlo de esa manera. En este caso, habla la variable independiente, por lo que veo, es el número de árboles. O sea, hay que tener en cuenta que n es número de árboles. Y la producción, o sea, es función del número de árboles. Básicamente, tienen que hacer exactamente lo mismo y pensarlo de esa manera. Los otros dos problemas que quedan, el número 6 de esta segunda página y el 5 de la primera página, tienen que ver con función racional, que lo vamos a ver un poco más adelante. Quedan repasar dos casos de factorización de polinomios. El primero, polinomios de la forma p de x igual a por x a la n más b, y el segundo, cuatrinomio cubo perfecto. Sobre este caso, ¿sí?, pueden observar el inciso B. El inciso B coincide con el modelo matemático de este polinomio. Es decir, cuando nos encontramos, en este caso, cuando los términos centrales son nulos y los únicos términos que aparecen son los asociados al coeficiente principal y al término independiente, como se puede observar aquí. Vamos a hacer un ejemplo con otro polinomio. Por ejemplo, este polinomio, x al cubo más 8.
claramente es un polinomio de esta forma. Faltan los términos centrales, es decir, son nulos, x al cuadrado y x. Entonces, lo que uno tiene que saber es que cuando estamos en este caso, con el exponente impar, ese polinomio va a tener una sola raíz real y las otras raíces no reales. Por inspección, es fácil darse cuenta que menos 2 es raíz de este polinomio. Si menos 2 es raíz de este polinomio, entonces quiere decir que se puede factorizar como x más 2 por otro polinomio que no conocemos. Ese polinomio que no conocemos se puede obtener a través de la regla de Ruffini. Si cargo mi raíz menos 2 y los coeficientes del polinomio original, un x al cubo, 0x cuadrado, 0x y 8, veo que los términos centrales son nulos, por eso estoy en este caso. Al obtener el polinomio o los coeficientes del polinomio de aquí abajo, son los que después uno tiene que completar donde están los signos de interrogación. Entonces, finalmente, x al cubo más 8 se estaría factorizando como x más 2 por este polinomio que habíamos anticipado que no tenía raíces reales. Por el solo hecho de tener esta forma y que el exponente sea impar. De nuevo, si el exponente es impar, entonces tenemos una sola raíz real y las otras dos, en este caso, no reales. Que quede claro que para sacar esas conclusiones, el polinomio sí o sí tiene que tener esta forma. ¿Qué pasaría si tuviera la misma forma pero con exponente par? En este caso, se puede desarrollar una diferencia de cuadrados. Uno tiene que darse cuenta, anticipar que en este caso voy a tener dos raíces reales porque el exponente es par y las otras 6 que, digamos, que faltan para llegar a las 8 van a ser no reales. Entonces, cuando uno hizo esta diferencia de cuadrados, se da cuenta que a su vez este factor lo puede seguir desarrollando en otra diferencia de cuadrados y a su vez con este factor nuevamente se puede hacer otra diferencia de cuadrados. Al final se van a obtener dos raíces reales, como dijimos, 2 y menos 2, y los otros dos factores no se van a seguir trabajando porque uno sabe que tienen asociadas raíces no reales, o sea que no la vamos a poder encontrar. Y no tienen interpretación en el conjunto de los números reales. Fíjense que si intentan anular este factor, por más valores que intenten darle a x, digamos, cualquier valor elevado al cuadrado va a ser un número positivo, más 4 sigue dando positivo, imposible que se anule. Lo mismo pasa con este factor, aún dándole el valor 0 a la x, acá quedaría 4 y acá 16. De esa manera se resuelve ese caso de factorización. La parte gráfica, hay que acordarse que el monomio x al cubo tiene la forma de la curva que está en color azul. En el origen de coordenadas hay un cambio de concavidad porque tiene tres raíces en 0, ¿sí? Y de multiplicidad 3. Y la que nosotros resolvimos, x cubo más 8, sabemos que la raíz real, la única que encontramos es menos 2, y en la ordenada al origen se desplazó 8 unidades más arriba. O sea, el cambio de concavidad lo vamos a ver en la ordenada al origen, no en la raíz, porque la raíz es simple, es menos 2. De esa manera se puede graficar el polinomio de esta forma. A ustedes les quedaría resolver el b de x, que es de esa forma, y debajo, en realidad esta sería la página 2, y a ver si arriba encontramos algún otro. Bueno, el L es un polinomio de esa forma, y aparentemente no hay ninguno más. En este caso, lo que primero que hay que hacer es sacar factor común el 2, quedaría 2, entre paréntesis, x cubo más 8. Bueno, y x cubo más 8, una vez que, digamos, que tienen eso entre paréntesis, lo van a trabajar de esta manera, de la misma manera que yo lo trabajé aquí. O sea, la única diferencia con este ejercicio sería que aquí delante aparecería el 2 como coeficiente principal, pero es exactamente lo mismo. Sobre el caso que nos falta ver para cerrar la revisión, cuatrinomio cubo perfecto, es muy parecido a lo que pasaba con el trinomio cuadrado perfecto. Uno se tiene que acordar una regla mnemotécnica como la de aquí abajo.
El cuatrinomio es cubo perfecto si se cumple lo siguiente. Si lo puedo escribir de esta manera. Como antes teníamos x más a elevado al cuadrado en el trinomio cuadrado perfecto, acá tenemos x más a elevado al cubo. Y si se fijan, los términos de los extremos salen de elevar x al cubo a al cubo. Los términos centrales, antes aquí había un 2 y aquí había un 2, mejor dicho había un solo término, pero había un 2. Ahora los términos centrales van acompañados de un 3. Y hay que acordarse que la sucesión de los exponentes para las x son decrecientes, 3, 2, 1 y x a la 0, que no está. Y para las a son crecientes, acá es a la 0, que es 1, a cuadrado, a cubo. Veamos este ejemplo. Acá, si se presenta un polinomio de esta forma, no se puede hacer factor común, no diferencia de cuadrados, no es un trinomio cuadrado perfecto, no se puede trabajar como factor común por grupo, entonces uno debe recaer en la sospecha que puede ser un cuatrinomio cubo perfecto. Si así lo fuere, hay que hacer la revisión. Es decir, si tengo x y menos 1 a los extremos, tendríamos que escribir x menos 1 al cubo y después revisar que los términos centrales coinciden con esta expresión. Fíjense que es 3 por a. 3 por menos 1, ¿cuánto da? Menos 3, o sea que está. Después tengo 3 por a cuadrado. Nuestro a, recuerden que es menos 1, entonces 3 por menos 1 al cuadrado da 3. Entonces coinciden los términos de los extremos y los términos centrales. Acá vamos a observarlo, pero es exactamente lo mismo. ¿Cómo comprobaríamos? Como tenemos x al cubo y en realidad acá este cubo no debería ir, está de más, sería así. Entonces, en este caso particular, lo mismo, deberíamos poner x más 2. 2 porque sabemos que 2 al cubo da 8, entonces los términos de los extremos ya estarían. X al cubo lo tenemos, 2 al cubo es 8. Los términos centrales se revisan pensando siempre en esta expresión. 3 por a x cubo. Bueno, ¿quién es a? 2. Entonces 3 por 2, 6, lo tenemos. ¿Quién era a? 2. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Si se cumple todo eso, estamos en un caso donde el polinomio es un cuatrinomio cubo perfecto. En este caso, fíjense que tenemos una raíz de multiplicidad 3 en menos 2, o sea, una función donde tiene un cambio de concavidad en la raíz, en menos 2, y la ordenada del origen sería 8. De esa manera tendrían que poder representarlo, y gráficamente les quedaría algo muy parecido a estas funciones, solamente que con los desplazamientos hacia la derecha. Por ejemplo, si a este mismo polinomio, el que está en azul, le agregamos lo que nosotros decimos, estamos en el caso de un cuatrinomio cubo perfecto. Y lo que tienen que notar que se va a desplazar una unidad a la derecha. Esta sería la raíz donde se da el cambio de concavidad. Los demás ejercicios que quedan tienen que ver con el uso de el método de la resolvente y la regla de Ruffini, apoyado en el teorema de Gauss. Por ejemplo, ¿sí? Este polinomio, donde uno se da cuenta que ninguno de los casos de factorización que charlamos antes se puede utilizar, lo que hay que hacer es, a través del teorema de Gauss, hacer una lista de las posibles raíces de este polinomio, posibles raíces racionales. O sea, Gauss lo que te dice es lo siguiente: toma todos los divisores del término independiente, dividilos por los divisores del término principal y vas a confeccionar una lista, ¿sí? Y todos los valores en esa lista, los positivos y los negativos, podrían ser raíces del polinomio. Podrían ser raíces del polinomio, siempre y cuando el polinomio tuviera raíces racionales. Si las raíces fueran números irracionales, como por ejemplo raíz de 5, raíz de 2, menos raíz de 3, el número pi, Gauss, digamos, tiene esa limitación. Simplemente te dice, si este polinomio tiene raíces racionales, o sea, ya sean números naturales, enteros, fraccionarios, bueno,
van a ser estos, no van a ser otros. Entonces lo que hace básicamente es acotar la prueba a muchas menos raíces de las que uno podría ir probando. Habría que empezar a probar con uno con menos uno. Yo probaría siempre con los números enteros y después dejaría las fracciones para lo último. Pero eso se lo dejo a ustedes y en la medida que haya consulta las vamos viendo. Lo que hay que hacer es utilizar la regla de Ruffini, que por lo que veo o lo que he observado ustedes hasta ahora la tenían clara en ese sentido. Así que por ahora, chicos, para que quede claro, es cerrar todos los ejercicios de factorización, dejamos lo de función racional, dejamos los problemas de función racional, el 5 de esta primera hoja y el 6 de la última hoja, y todos los ejercicios de factorización de la página 2 también. Eso es lo que se debe hacer, se debe intentar cerrar esta semana.